Hola a todos, quise hacer este video porque me han preguntado mucho por la historia de Angelito, que cómo llegó a mi vida, cómo lo encontré, si fue algo de nacimiento, si su problema fue a raíz de maltrato, por un golpe, cuál es su diagnóstico, si volverá a caminar. Entonces quiero aprovechar para contarles un poquito en este video la historia de Angelito. Quiero comenzar contándoles que Angelito llegó a mi vida hace más o menos un mes, unos días. Lo encontraron unos vecinos en el parqueadero aquí del conjunto donde yo vivo y mis vecinos me llamaron porque saben que yo realizo trabajo de hogar de paso de algunos perros y gatos. Entonces pues ellos escucharon algo que estaba llorando debajo de un carro, pero no en el parqueadero como tal, sino en la parte que se encuentra destapada. Y ellos vieron que había algo que había llorado, que estaba metido en un charco debajo de un carro, que al parecer era un gatico. Yo bajé con una caja y unos pañitos, lo sacamos debajo del carro, efectivamente estaba metido en un charco y ya no estaba llorando. Yo creo que él gastó sus últimas energías llorando para que lo escucharan. Lo subí para el apartamento, calenté agüita y lo limpié con los pañitos. Cuando lo estaba limpiando me di cuenta que sus paticas traseras no eran iguales al del resto de los gaticos, que no tenían como tono muscular ni firmeza. Y pues me di cuenta que el gatico no iba a ser un gatico de paso, sino que se iba a quedar conmigo siempre. El gatico estaba muy mal, su aspecto, su olor, sus ojos. Angelito ese día tomó lechecita, yo le di en un tetero pues que tengo con el que he alimentado pues otros gaticos chiquitos, bebés. Tomó lechecita y al día siguiente lo llevé al veterinario pues para que le hiciéramos la revisión y miráramos pues en sí cuál era su problemita de las paticas, de sus paticas traseras, el por qué no podía caminar y por qué había nacido así. Esta primera veterinaria a la que visité, pues casi no lo revisaron. Me dijeron que lo mejor era ponerle la eutanasia, ponerle la inyección, porque él iba a ser un gatico que no iba a tener calidad de vida, porque no iba a poder vivir bien normalmente como lo hacen los otros gatos, correr, saltar. Entonces que tomara la decisión. Pues obviamente pues salí de allá llorando porque Angelito llevaba un día conmigo, pero yo ya me había encariñado con él. Angelito se roba el corazón de cualquiera. Los que lo conocen saben que así es. De ahí me fui para otra parte donde me dijeron prácticamente lo mismo. Me pusieron como el panorama más o menos, toma la decisión y le aplica la inyección o se encarta para toda su vida. Pues yo no soy capaz de acabar con la vida de alguien simplemente porque sea diferente o porque tenga una discapacidad. Yo desde que el día que lo encontré supe que tenía esta discapacidad, siempre supe que iba a luchar por él, que iba a darle calidad de vida el tiempo que fuera. Si iba a ser poco o mucho, se le iba a dar calidad de vida y así ha sido pues hasta el día de hoy. En las veterinarias me decían que es que él no iba a tener calidad de vida, pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a saber si no va a tener calidad de vida si ni siquiera se le va a dar la oportunidad de vivir? Entonces, mi decisión fue darle calidad de vida. Él va a ser un gato completamente normal, se va a desarrollar como los otros, solo que con unas condiciones diferentes en donde él se tiene que adaptar y en donde yo me tengo que adaptar a él también, porque ha sido un cambio para mí también, porque demanda tiempo, porque él demanda más cuidado, porque también es un gasto económico. Entonces pues los dos nos tenemos que adaptar como a todo ese cambio. En ningún momento por mi mente pasó mirar hacia el lado más fácil, el deshacerme o el descartarlo, como algunos pensaban que era lo mejor. Siempre supe que lo iba a tener y que iba a tratar de tenerlo la mejor forma posible y que iba a tratar de que fuera un gatico realmente feliz, que no sintiera como la ausencia de esa capacidad de correr o de saltar, porque finalmente él nació así, entonces él no va a sentir como la ausencia de estar brincando, saltando. Entonces se va a adaptar fácilmente a su vida con sus condiciones. Fui a otra veterinaria en donde quería hacerle como una radiografía pues para mirar exactamente cuál era su problema, su diagnóstico. Allí no tenían el equipo como tal para realizarle la radiografía, pero el doctor muy amablemente lo revisó, le hizo unas pruebas de sensibilidad
y pues concluyó que definitivamente Angelito tiene un problema medular y al parecer pues él no va a poder volver a caminar, a no ser que ocurra un milagro. Y pues vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que él pueda volver a caminar, y si no es así, pues vamos a tener todas las condiciones para que él sea un gatico feliz en el que se pueda desarrollar fácilmente y crecer con todas las comodidades que él necesite. Angelito ha despertado una solidaridad increíble. Aprovecho para contarles que la sillita, el carrito que él tiene, que han visto en los videos y en las fotos, lo hizo uno de mis vecinos. Él, cuando pues vio que el gatico tenía esta discapacidad, me dijo, mira, compra esto y esto, y él me hizo el carrito en una tarde. Entonces he visto pues mucha gente interesada en el caso y muy solidarios con la historia de Angelito, que Angelito de verdad ha tocado corazones y ha despertado mucho amor. Y él, la verdad es que es un guerrero, porque él, a pesar de todo y como lo encontré y como estaba, pues salió adelante. Realmente la recuperación de él ha sido muy pronta. Se han podido dar cuenta, yo solo llevo un mes, unos días con él, y el cambio del primer día a ahora pues ha sido grandísimo. Y los créditos se los doy a él porque él ha sido un completo luchador. Él es el que quiere vivir, él es un gatico completamente feliz. Ustedes lo ven que él es jugando todo el tiempo. Ahorita pues está durmiendo porque ya comió, ya jugó. Entonces, pero él siempre está muy activo, siempre tiene muchísima energía. Esta semana estuvimos visitando otro veterinario. Efectivamente también pues, dio el mismo diagnóstico. El problema de Angelito es un problema medular, pero al parecer, por lo que está tan chiquitico, los discos de la columna estén presionando el nervio, entonces por eso su falta de sensibilidad. Hay una opción de que más adelante, cuando crezca y se vaya desarrollando, pueda ser que él pueda volver a tener movilidad en sus paticas. Es una esperanza chiquitica, pero la tenemos. Entonces, la próxima semana vamos a empezar con algo que es por lo menos acomodarle sus paticas a la posición que debe estar, entablillárselas para que las mantenga hacia adelante y para que él pueda tener ya como un funcionamiento de ellas. Vamos a ver, en realidad como todos los avances los vamos a ver en más o menos 2 meses, que él ya vaya creciendo y se vaya desarrollando más. Por ahora vamos a realizarle eso, le realizamos exámenes de sangre para saber cómo estaban sus órganos internos, cómo está todo. Está bien, su problema realmente es ese, es el de sus extremidades traseras, pero de resto él está muy bien. Le compramos unas vitaminas, ya está comiendo una alimentación buena, y vamos a ver qué pasa en 1 o 2 meses, a ver cómo va siendo su desarrollo y su cambio. También me han preguntado mucho por la hermanita, que cómo la encontré, que si es la hermanita. Pues no sé realmente si es la hermanita, la encontramos en el mismo sector, en el parqueadero, pero yo a la hermanita la encontré 2 días antes de encontrarlo a él. La encontraron mis vecinos, me llamaron, la recogí, la iba a tener pues de paso, mientras lograba pues como sacarla adelante. Estaba muy mal, tenía los ojos completamente infectados también, y bueno, esperar, la idea era tenerla aquí mientras la recuperaba y la entregaba en adopción, pero me di cuenta que Titina ha sido importante en el avance de Angelito. Ella lo motiva mucho a moverse, a jugar. Entonces por ahora ella se va a estar conmigo y con Angelito hasta que él pues vaya como desarrollando un poco más su movilidad. Para finalizar, quiero primero agradecer a todas las personas que nos han escrito cosas tan bonitas, palabras de apoyo y de aliento para mi Angelito. De verdad que nosotros sentimos muchísimo todas esas palabras tan bonitas que nos envían, todo ese amor, esas bendiciones que nos envían de todas partes. Angelito y yo las recibimos con todo el amor y se las regresamos a ustedes multiplicado por 20. Muchísimas gracias, de verdad. Los leo a todos los que nos escriben, los leo y les agradezco muchísimo. Y quiero decirles que si ustedes tienen la oportunidad de adoptar un animal que necesita un hogar, háganlo de verdad, porque esa es una forma de que ustedes sean bendecidos, porque
Por ejemplo, el hecho de que ustedes me escriban tantas cosas bonitas, que me escriban que Dios te bendiga. Todo eso yo lo siento, de verdad, y Angelito no ha sido una carga, un encarte, nada, Angelito ha sido una bendición para mí, muchísimo. Entonces, ustedes no se pierdan la oportunidad de ser bendecidos también a través de ellos, porque ellos traen muchas bendiciones. Y quiero decirles que no tienen nada que agradecerme, es algo que yo hago de verdad, con todo mi corazón, que para mí no es no estoy haciendo nada extraordinario, no le estoy dando nada extraordinario. Me preguntan a veces cómo has hecho para que cambie tanto en tan poco tiempo. Adicional a la leche y la alimentación, pues es el amor realmente y la dedicación lo que hace que de verdad él haya tenido un avance. Y es mucho más lo que ellos nos aportan a nosotros que lo que uno puede aportarles a ellos. Entonces, no se pierdan la oportunidad de ser bendecidos a través de ellos. Es algo muy bonito, la verdad. Y quiero agradecerles a todos por esos mensajes tan bonitos. Vamos a seguir haciendo lo que esté en nuestras manos para que Angelito salga adelante, y yo les voy a ir contando todo cómo va siendo el avance de él. Muchas gracias a todos. Un besito.